Hola a todos, en esta última clase de farmacodinámica vamos a ver la cuantificación de la respuesta biológica y la curva dosis-respuesta para diferentes tipos de drogas. Entonces, decimos que la respuesta biológica es producida por la interacción entre la droga y el receptor. Eso es según la teoría ocupacional de los receptores. Esta respuesta biológica puede ser cuantificable, se la cuantifica con experimentos de órgano aislado y gracias a esta cuantificación podemos dibujar esa respuesta en la curva dosis-respuesta. Esta es la curva dosis-respuesta que ya la hemos visto en la primera clase, donde en el eje de las X tenemos la dosis, y en el eje de las Y la respuesta. Esta es la forma de la curva en la escala aritmética. Nos manejamos siempre ahora en la escala logarítmica, donde la curva es sigmoidea. Entonces decíamos, a medida que aumenta la dosis de la droga, aumenta la respuesta hasta que llega un momento en que la respuesta llega a su nivel máximo y por más aumento de dosis que tengamos, la respuesta se mantiene. Esto se debe a que se saturaron todos los receptores. Habíamos dicho que si la curva se desplazaba hacia la derecha o hacia la izquierda, nos hablaba de la potencia de la droga, y la altura de la curva nos hablaba de la eficacia. ¿Sí? Habíamos mencionado también cuando nomenclamos las drogas de acción específica que los agonistas completos tenían la capacidad de generar el efecto máximo, por lo tanto el alfa era de 1. Los agonistas parciales eran drogas que tenían efecto pero nunca llegaban al efecto máximo, por eso el alfa era menor a 1 y mayor a 0. Y los antagonistas eran drogas que carecían de efecto, por eso es que el alfa es 0, ¿sí? No se puede graficar. Vamos a estudiar y explicar algunos parámetros matemáticos de la curva dosis-respuesta y después algunos parámetros farmacodinámicos, ¿sí? Entonces, el primer parámetro matemático de la curva dosis-respuesta es la altura máxima. La altura máxima de esta curva representa al efecto máximo que va a estar alcanzado en un sistema biológico y va a ser dependiente del alfa. El alfa de una droga, la actividad intrínseca de una droga o la eficacia de una droga. Como decíamos recién, drogas agonistas completas son las que tienen la capacidad de alcanzar la altura máxima, por lo tanto el alfa va a ser de 1. Drogas agonistas parciales tienen efecto pero nunca llegan a tener el efecto máximo, el efecto es menor al efecto máximo, entonces el alfa va a ser menor a 1 pero mayor a 0, y los antagonistas, que como no tienen efecto, su alfa es de 0. El otro parámetro matemático es la concentración efectiva 50. ¿Qué es la concentración efectiva 50? Si ustedes se fijan en el gráfico, es la concentración de la droga necesaria para lograr la mitad o el 50% del efecto máximo. Después vamos a ver para qué sirve. Otro parámetro matemático es el PD2. ¿Qué es el PD2? El PD2 es el logaritmo decimal de la inversa de la concentración efectiva 50. Está expresada en moles por litro. Aquí está la fórmula que no la tienen que saber. Entonces, si la concentración efectiva 50 es 10 a la menos 6, entonces como es el logaritmo decimal de la inversa, el PD2 será de 6. Estos dos parámetros, concentración efectiva 50 y PD2, están relacionados y por lo tanto, como vamos a ver más adelante, nos va a servir para medir la misma cosa. Otro parámetro matemático de la curva es la pendiente. ¿Cómo vamos a definir la pendiente? Que sería esto que está marcado con la línea de punto roja. Es la medida de la inclinación de la parte aproximadamente recta de la curva, que sería lo que está comprendido entre aproximadamente el 20% y el 80% de las respuestas, ¿sí? Del efecto máximo. Estos parámetros matemáticos
nos van a permitir medir los parámetros farmacodinámicos. Entonces fíjense, ahora vamos a hablar de parámetros farmacodinámicos de la curva dosis-respuesta. El primer parámetro farmacodinámico es la potencia. Dijimos que la potencia la representábamos en la curva en este sentido horizontal y en el deslizamiento de la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Si se desplaza hacia la derecha es menos potente, si se desplaza hacia la izquierda es más potente. Entonces, se puede medir la potencia de una droga mediante la concentración efectiva 50 o mediante el PD2. Entonces, yo les había dicho, son dos parámetros matemáticos que están relacionados y que servían para lo mismo, para medir la potencia. Entonces, yo voy a decir que la potencia de una droga es inversamente proporcional a la concentración efectiva 50 y es directamente proporcional al PD2. Y suena lógico, porque si es inversamente proporcional a la concentración efectiva 50, quiere decir que mientras más concentración de droga efectiva 50 necesite, menos potente va a ser la droga. ¿De qué va a depender la potencia? Va a depender de dos cosas. De la afinidad aparente, que es el grado de interacción con ese receptor, y de variables farmacocinéticas. Esas variables farmacocinéticas van a determinar la cantidad de droga que va a llegar a la biofase. El otro parámetro farmacodinámico es la eficacia. La eficacia nosotros la íbamos a graficar en la curva teniendo en cuenta la altura, ¿sí? La eficacia o la actividad intrínseca de la droga se va a graficar en la altura máxima de la curva y va a guardar relación con la eficacia. Entonces, como ya habíamos dicho, una droga agonista completo tiene un alfa igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que tiene la capacidad de llegar al efecto máximo. El agonista parcial, como tiene efecto pero nunca va a ser igual al efecto máximo, entonces voy a decir que el alfa del agonista parcial es mayor a 0 pero menor a 1. Y el antagonista, como no tiene efecto, no tiene eficacia, el alfa de un antagonista por definición es 0. La pendiente también es un parámetro farmacodinámico. En realidad, ¿para qué me sirve la pendiente? Está relacionada con la cinética de la interacción de la droga con el receptor, ¿sí? En cada uno de los procesos celulares. Entonces, si yo tengo drogas que actúan por mecanismos idénticos, van a dar pendientes paralelas. Cuando yo observo dos curvas de dos drogas diferentes y las pendientes no son paralelas, yo puedo inferir que esas drogas van a actuar por mecanismos diferentes. Ese es el único dato que nos da la pendiente. Entonces, según sea la interacción de la droga con el receptor, yo voy a tener diferentes tipos de drogas: antagonistas y agonistas y sinergistas. Entonces, acá en este listado nosotros vamos a ver todas las opciones. Voy a tener antagonismo competitivo, antagonismo irreversible, antagonismo no competitivo, agonismo inverso, agonismo parcial, antagonismo funcional, sinergismo de suma y sinergismo de potenciación. Entonces, ahora lo que vamos a ver es detenidamente cómo se comporta la curva dosis-respuesta en cada uno de estos casos. Primer caso, antagonismo competitivo. Yo tengo la droga A, es una agonista, es una droga agonista completo, por eso tiene un alfa igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la capacidad de lograr el efecto máximo. La droga B se une en forma reversible al receptor, pero no tiene efecto. Por eso es un antagonista. El alfa es igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a graficar en esta curva es cómo se comporta el agonista, la droga A, en presencia de diferentes concentraciones de la droga B, que es un antagonista competitivo. ¿Sí? Entonces, la curva dosis-respuesta para A, en presencia de dosis fija de B, se desplaza hacia la derecha, en paralelo, y alcanza el mismo máximo. ¿Sí? Entonces, dosis crecientes de A desplaza de su unión al receptor a la droga B. Entonces, yo tengo acá en la primera curva
la droga A sola. ¿Ve? La concentración de B es 0. ¿Sí? Esta es la curva dosis respuesta del agonista de la droga A. Si yo le agrego al sistema una concentración de droga B, que es un antagonista competitivo, necesito más cantidad de droga A para lograr el efecto máximo. Si le agrego más droga B, necesito más cantidad de droga A para lograr el efecto máximo. Entonces ustedes ven que a medida que yo voy agregando cantidades de antagonista, la curva se va desplazando hacia la derecha, pero como la unión es reversible, la droga A desplaza a la droga B y me permite siempre lograr el efecto máximo. Este es el comportamiento de la curva dosis-respuesta en un antagonismo competitivo. ¿Cómo podemos medir la potencia de un antagonista competitivo? Para medir la potencia de un antagonista competitivo, acá introducimos otro parámetro matemático que se llama PA2. Entonces, ¿qué es el PA2? El PA2 de un antagonista competitivo es la concentración del mismo a la cual se debe duplicar la concentración del agonista para lograr el mismo efecto. Entonces, ya para que no se confundan, concentración efectiva 50 y P de 2, como habíamos dicho, son parámetros matemáticos que me sirven para medir la potencia de un agonista. Y el PA2 es un parámetro matemático que me sirve para medir la potencia de un antagonista competitivo. Vamos a otro caso, el antagonismo irreversible. Acá la droga A es un agonista, por lo tanto tiene un alfa igual a 1. La droga B es un antagonista, no tiene efecto, por eso tiene un alfa igual a 0, pero se va a unir en forma irreversible al receptor, porque la unión de la droga B con el receptor es una unión de tipo covalente, es una unión fuerte. Entonces, a concentraciones mayores de antagonista, la pendiente de la curva dosis-respuesta va disminuyendo, y cuando no existe reserva de receptores, se observa que va disminuyendo el efecto máximo. Y vemos acá, primera curva es el agonista solo, la droga A sola, sin nada de B. A medida que yo voy agregando concentraciones crecientes del antagonista, me va a ir bloqueando receptores, pero ese bloqueo va a ser de forma irreversible, ¿sí? Entonces, yo voy a observar que al principio la curva se va a ir desplazando hacia la derecha, ¿sí? Voy a estar necesitando de droga A para lograr el efecto máximo. Una vez que se saturaron todos los receptores, ya no hay receptores libres, la droga B va a ir bloqueando más receptores, entonces el efecto de la droga A va a ir disminuyendo, la curva va a ir perdiendo altura. Entonces, en un primer tiempo, la curva de A se desplaza hacia la derecha, o sea, pierde potencia, y en un segundo tiempo, cuando no existen receptores disponibles, pierde eficacia, pierde el efecto máximo. En el caso del agonismo inverso, esto en realidad es un concepto teórico, ¿sí? Esto en la práctica no se puede corroborar. Vamos a tener dos drogas agonistas, ¿sí? Que van a actuar en el mismo receptor. La droga A tiene un alfa igual a 1 porque es un agonista completo. La droga B tiene un alfa igual a menos 1, o sea, va a generar un efecto totalmente opuesto al anterior. En teoría, la curva dosis-respuesta de A concentraciones crecientes de B, primero se va corriendo hacia la derecha, luego va disminuyendo la altura y luego, cuando el efecto de B predomina, se negativiza. Entonces, dijimos, esto es un concepto teórico, esto no sucede en la práctica porque no tenemos este tipo de agonismo inverso. Otro caso es el antagonismo no competitivo. Acá la droga A es un agonista y por lo tanto tiene un alfa igual a 1. La droga B es un antagonista, tiene un alfa 0. Quiere decir que no va a generar respuesta.
pero va a actuar la droga B sobre un sitio diferente del receptor al de la droga A. Por lo tanto, no puede haber competencia porque actúan en sitios diferentes, ¿sí? En este caso, el aumento del agonista no permite alcanzar el efecto máximo. Vamos a ver que la curva se va a comportar similarmente al antagonismo irreversible, ¿sí? Entonces, primero, tenemos la primera curva con la droga A sola. Las curvas subsiguientes tienen concentraciones crecientes de la droga B, pero como la droga B no tiene efecto, va a bloquear al receptor, pero lo hace en un sitio diferente al de la droga A, por más que yo aumente las concentraciones de la droga A, voy a ir perdiendo la eficacia. Agonismo parcial. Habíamos definido que el agonista parcial era una droga que tenía afinidad, o sea, capacidad para unirse al receptor, pero que el efecto que generaba no era el efecto máximo, era un efecto menor. Por eso es que el alfa de un agonista parcial era menor a 1 y mayor a 0, ¿sí? Entonces, la droga A es un agonista con un alfa de 1, es un agonista completo, y la droga B es un agonista parcial con un alfa entre 0 y 1. Entonces, la curva dosis-respuesta para bajas concentraciones de ambas, la apariencia es de sinergia, mientras que para altas concentraciones se comporta como un agonista competitivo. Entonces, al inicio, yo voy a tener esta primera curva que corresponde a la droga A sola. A medida que yo voy aumentando la droga B, yo veo que la curva va iniciándose desde más arriba, ¿sí? Porque ya estoy sumando el efecto del agonista parcial. El punto une las curvas correspondería el efecto máximo del agonista parcial si yo dibujara solo el agonista parcial, ¿sí? Entonces, el concepto acá de agonista parcial este es un agonista, es una droga que tiene efecto, pero el efecto no es máximo. Entonces, a pequeñas concentraciones, si yo mezclo un agonista completo y un agonista parcial, el sinergismo va a ser de suma, o sea, va a haber una ayuda. El agonista parcial con su efecto menor le va a colaborar al agonista completo, pero a altas dosis va a ir disminuyendo su potencia. ¿Por qué? Porque es una droga que tiene menor efecto y que va a estar ocupando receptores. Otro caso es el antagonismo funcional. En este caso es diferente porque hablamos de la droga A, que es un agonista del receptor A, y de la droga B, que es un agonista del receptor B. O sea que acá estamos hablando de dos drogas que van a actuar en dos receptores diferentes, cuya estimulación produce un efecto contrario al de A en un mismo efector. Entonces, si yo mezclo la droga, la curva dosis-respuesta muestra a dosis alta que una droga disminuye el efecto máximo de la otra, ¿sí? Entonces yo tengo la primera curva que representa el efecto de la droga A sola. Y las curvas subsiguientes representan el efecto de la droga A con presencia de ya concentraciones crecientes de la droga B. Mientras más droga B le coloque, menos efectos va a tener. Y por último vamos a definir lo que es sinergismo de suma y sinergismo de potenciación. ¿Qué es sinergismo de suma? Si se tienen dos agonistas, droga A y droga B, con igual alfa, ambos son agonistas completos, tienen un alfa igual a 1, o sea, tienen capacidad de lograr el efecto máximo. Se va a observar que en presencia de una dosis fija de B, la curva de dosis-respuesta de A se va a iniciar en un sitio más alto. Eso sería parecido a la curva de agonista parcial. Lo importante que yo me tengo que acordar es que en el sinergismo de suma, el efecto máximo obtenido con las dos drogas juntas no va a superar al efecto máximo obtenido con una droga solamente. Entonces, ¿cuál sería el motivo por el cual voy a combinar dos drogas para hacer un sinergismo? Si no me va a aumentar el efecto máximo
básicamente nos va a permitir a lo mejor usar menos dosis de cada droga y por lo tanto tener menos toxicidad. En el sinergismo de potenciación, aquí se van a combinar dos drogas con efectos similares y esta combinación puede producir o un aumento en el efecto máximo, o sea que el efecto de la combinación va a ser mayor al efecto máximo de cada una de las drogas por separada, o un aumento en la potenciación. Eso me va a significar que se va a desplazar la curva dosis-respuesta hacia la izquierda, permitiendo menos concentración de cada droga y por lo tanto también menos toxicidad. ¿Cómo podemos graficar los sinergismos? Para eso se usan este gráfico que se llama gráfico de isobolas. ¿Qué son las isobolas? Son líneas que unen puntos de igual efecto. Entonces, fíjense en que acá es un gráfico diferente. Acá no estamos hablando dosis-respuesta, sino estamos hablando de concentración efectiva 50 de la droga B y concentración efectiva 50 de la droga A, ¿sí? Entonces, este sería el punto de efecto de la droga A sola y esta sería el punto de la droga B sola. Si la unión de estos puntos de igual efecto es una recta, yo voy a decir que el sinergismo es de suma. Si la unión o la curva que une estos dos puntos es una curva con concavidad superior, yo voy a decir que es un efecto de potenciación. Y fíjense por qué de potenciación, porque si la concavidad es superior, yo voy a ver que estoy necesitando menos concentración de A y menos concentración de droga B para lograr el mismo efecto. Y si la curva es una curva con concavidad inferior, como está acá en la línea roja, esto sería un antagonismo. Entonces, de esta forma, con este tipo de gráficos, que son los gráficos de isobola, podemos graficar los sinergismos.